Bienvenidas a todas, a todos a este panel, esta actividad que se va a llamar ¿Hacia dónde va Vicentín? Debates estratégicos en el sector agroalimentario argentino, que organizamos desde la Sociedad de Economía Crítica en el marco de lo que viene siendo la Escuela Virtual de Economía Crítica, que en este contexto de pandemia nos hemos dado una estrategia para poder seguir, no perder el hilo y seguir debatiendo temas urgentes. En este caso, bueno, a partir de todo lo que fue la semana pasada, la noticia de la expropiación de Vicentín generó todo un revuelo hacia dentro de nuestro espacio y un montón de debates, entonces nos dijimos, bueno, era importante poder encontrarnos para discutir estos temas, y para eso vamos a contar con la presencia de Luciana Storti, de Miriam Gorman y de Natalia Pérez Barreda, que nos van un poquito a acompañar en las reflexiones. Bien, para empezar y no tomarme más que algunos minutos, mi idea es hacer una presentación introduciendo un poco a la temática y planteando algunos elementos para el debate, que entiendo que después tanto Miriam como Natalia van a poder desarrollar un poco más algunos de esos elementos vinculados al debate. En primer lugar, algunos elementos sobre el comercio exterior y la inserción exportadora de la economía argentina. Básicamente, cualquiera que intente hacer una caracterización rápida de la inserción exportadora argentina lo podría definir o la podría definir con tres grandes palabras, ¿no? En primer lugar, que es una estructura primarizada, que es una estructura oligopólica y que está fuertemente extranjerizada, ¿no? En ese sentido, cuando uno mira las exportaciones, visualiza cómo unas 25 empresas exportan más del 50% de los productos argentinos. En particular, si uno se introduce, digamos, en esta idea de lo primarizado, uno encuentra que entre los productos primarios y las MOA, o los productos de manufactura de origen agropecuario, alcanzamos el 65, casi el 65% de las exportaciones, y en particular en la cadena de valor de los granos, de los cereales, de las oleaginosas y todos sus subproductos participan con un 40% de ese total exportado, ¿no? Un 25% es el complejo sojero, más precisamente. ¿Por qué decimos que aparte es una estructura oligopólica y extranjerizada? Yo decía recién, 25 empresas concentran más del 50% de las exportaciones, y en particular de este 40% que son las cadenas de los granos, 10 empresas concentran el 90% de las exportaciones. De ese y estas manos extranjeras no son ni más ni menos que las tradicionalmente llamadas traders mundiales de la comercialización de commodities, a las cuales se suman algunas empresas nacionales, entre las que se encuentra Vicentín, ¿no? Acá hay un elemento que me parece que es interesante remarcar, que por ahí no se ha escuchado tanto en los últimos días, y es que en los últimos años, producto de una apertura de la empresa YPF hacia su seccional YPF Agro, digamos, empieza a aparecer, no colada entre estas 10 primeras grandes empresas, pero empieza a aparecer YPF Agro como una exportadora importante de granos. Para que se den una idea, en el año 2019 comercializó aproximadamente 1,5 millones de toneladas entre lo que comercializó directamente a exportación y lo que vendió en el mercado local. YPF Agro entra en el negocio de los granos, o en el mercado de los granos, generalmente a partir de una modalidad de intercambios, en donde vende insumos y servicios a productores a cambio de granos que luego comercializa tanto en el mercado externo como en el mercado interno. Para que se den una idea de la dimensión de YPF Agro hasta el año 2019, si se quiere, es más o menos la empresa número 11 o número 12 en exportación de granos, muy lejos de estas 10 primeras, pero ya tenía una participación minoritaria. ¿Cuál es el nudo un poco acá de la cuestión? Básicamente que este conjunto de empresas son las grandes proveedoras de divisas para la economía argentina,
En ese sentido, en primer lugar, tienen el control y especulan con el ingreso de divisas, y de esta manera y limitan buena parte de las capacidades del Estado para apropiarse de la renta o para modificar cualquier tipo de parámetro del comercio exterior, ¿no? En segundo lugar, y un detalle no menor, suelen tener una práctica de no reinvertir sus ganancias en la esfera productiva, y hay un montón de estudios realizados de cómo generalmente lo que hacen es remitir utilidades o fugar directamente capitales al exterior, ¿no? Acá hay un elemento que claramente tiene que ver con el control del comercio exterior en la Argentina como un elemento histórico, constitutivo básicamente desde la inserción argentina como abastecedor de materias primas para el mercado mundial, digamos, para las principales potencias mundiales. Y en ese sentido, una relación histórica, asimétrica de nuestro país en términos de la imposibilidad de tener autonomía y una impronta local en definir qué se produce, cómo se produce, quién se apropia de los beneficios de eso que se produce. Este elemento histórico que uno pone, no nos puede dejar de hacer pensar qué fue lo que pasó en los últimos años, y básicamente acá me parece que hay otro elemento que tiene que ver con la inserción exportadora argentina post disolución de la Junta Nacional de Granos y post concesiones o privatizaciones de los puertos y las terminales de embarque, ¿no? Este elemento que sucedió en la década del 90 me parece que no es menor, y que en algún punto le permitió a este conjunto muy pequeño de empresas, de grandes empresas, tener un control aún mayor sobre la logística de los despachos del comercio exterior. En definitiva, profundizar su comando, su poder de regulación, su poder de planificación sobre el conjunto de esa cadena de valor, digamos, ¿no? Bien, hecha esta pequeña introducción, ¿qué es Vicentín? ¿Quién es? ¿Qué rol juega? Creo que en estos días hemos escuchado mucho sobre las características de la empresa. Básicamente, a mí me interesa remarcar 2 o 3 cuestiones que me parece que para quienes no están tan en tema, y también para pensar el hilo de hacia dónde va después Vicentín, son interesantes. Una vez que Vicentín participa con un volumen de exportación de granos y subproductos del 9%, ¿no? Cercano al 10%. Ocupa el 6º lugar en ese sentido entre las empresas exportadoras, y al mismo tiempo es una empresa que vinculación con un conjunto de empresas, alrededor de 20 firmas, en donde también dedica parte de sus actividades a otro tipo de producciones vinculadas al agro, digamos, ¿no? Ahí aparecen, y lo hemos escuchado seguramente en los medios, empresas vinculadas a la producción de biodiesel, al algodón, a la ganadería, a la vitivinicultura, etcétera, etcétera. Es una empresa que tiene gran capacidad instalada de molienda, gran capacidad de almacenamiento, terminales portuarias que maneja de manera propia. Para dimensionar en términos del empleo, es una empresa con alrededor de 6.000 trabajadores, vinculados a la industria aceitera son 2.000 trabajadores. Decía que si uno quiere poner a Vicentín en números, básicamente es un grupo económico, digamos, con alrededor de 20 firmas. En el balance de Vicentín, que se presenta en los estudios de investigación, buena parte de su análisis se presenta en los estudios de investigación que hizo el Banco Nación, Vicentín presenta balances, o el balance conformado de 17 empresas, datos de 17 empresas, entre las cuales hay empresas de diferentes productos vinculados al sector agropecuario, más allá de lo que todo el mundo conoce, que es la cerealera y la empresa de oleaginosas. Hay empresas vinculadas a la producción de biodiesel, a bioetanol, al algodón, a la ganadería, a la vitivinicultura,
a la producción de miel, etcétera, etcétera, ¿no? Vicentín tiene una capacidad instalada propia relativamente alta, tiene una capacidad de almacenamiento y de molienda importante, es una empresa que cuenta con al menos 2 terminales portuarias, y en términos de la dimensión del empleo, emplea alrededor de 6.000 trabajadores de manera registrada al menos, ¿no? De estos 2.000 aproximadamente pertenecen a la industria aceitera. Al mismo tiempo tiene vinculación con aproximadamente 2.500 productores individuales o en cooperativas que son quienes le proveen mayoritariamente de los granos, ¿no? En términos de su dinámica más reciente, de la empresa Vicentín, aparecen también en esta investigación del Banco Nación, hecha fundamentalmente por Claudio Lozano, y que invito a mirar, a leer con detalle, porque tiene algunas cosas que son realmente muy interesantes. 2 o 3 elementos que dan cuenta de la dinámica de Vicentín. El primero de ellos tiene que ver con que es una empresa que tiene una facturación en crecimiento en los últimos 4 o 5 años, en los cuales se presenta balance. Es una empresa que pasó, para que se den una idea, entre las empresas de mayor facturación de la Argentina, del puesto 19 al puesto 6º, o sea, ganó participación en términos de la facturación en la economía argentina. Tiene ratios de deuda sobre ventas relativamente bajos en relación a otras empresas, para que se den una idea es aproximadamente del 20%, mientras que empresas como Arcor tienen ratios superiores al 50%. No solo creció la facturación, sino que crecieron las ventas externas de la empresa, por encima del promedio de lo que es la cúpula empresaria. Y otro elemento que me parece no menor es que buena parte de sus ingresos están dolarizados. Por lo tanto, es una empresa que uno esperaría que no se vea radicalmente afectada por las devaluaciones que se sucedieron en la Argentina en los últimos años, pensando en que tiene parte de su endeudamiento en dólares, y que una devaluación puede haberla visto afectada. Todo esto básicamente es para matizar este elemento de Vicentín como una empresa en crisis, y en definitiva para empezar a preguntarnos si realmente Vicentín era una empresa en crisis, o si pasó algo en el medio que no está pudiendo ser explicado, ¿no? O que empezó a ser explicado a partir de las investigaciones. Lo cierto es que Vicentín entra en conflicto a fines del año 2019, en diciembre entra en cesación de pagos, en febrero en concurso preventivo a acreedores, y ahí salta a la luz que había un problema que implicaba o involucraba a un conjunto muy importante de productores a los cuales no se les pagaba la deuda, un problema vinculado a una empresa que, como decía hace un ratito, tiene más de 6.000 trabajadores, y un problema que empezaba a aparecer como un problema para el Estado, porque buena parte de la deuda de Vicentín, o una parte importante de la deuda de Vicentín, es con la banca pública, y otra parte importante es impositiva, ¿no? En ese sentido, para dimensionar un poco este préstamo del Banco Nación de 300 millones de dólares, ahí a fines del 2019, 18.300 millones de pesos que Vicentín le debe al Banco Nación, o le debía al Banco Nación. Es interesante mirar 2 o 3 cosas vinculadas, sobre todo en este contexto en el que estamos atravesando, digamos, de pandemia mundial y de detenimiento, digamos, de la economía en algunos aspectos producto de esta situación, ¿no? Perdón, Lu. Sí. Estamos medio con los 15 minutos, así que dale. Avanzo. Yo hice 3 cuentas nada más, y no hablo más del conflicto de Vicentín, sí invito a leer las investigaciones. La primera es respecto del presupuesto ejecutado en el 2019 en salud. Imaginen que el préstamo al Banco Nación es el 11% de ese presupuesto. Si uno mira el presupuesto en vivienda y urbanismo, otra problemática que saltó a la luz hoy en la Argentina fuertemente en los medios masivos de comunicación es el 62% del presupuesto ejecutado, y de agua potable, elemento no menor, el 80% del presupuesto ejecutado. Bien,
Paso a, me robo 2 minutos más y paso a pensar un poco esta idea de hacia dónde va Vicentín. La opción de expropiación planteada por el Estado argentino, en principio, y me adelanto con las conclusiones, creo que es una opción que puede tener sus límites, y a mí me parece que es interesante para pensarla como una opción de mínima, ¿no? De al menos. Y en ese al menos, por lo menos desde mi mirada, aparecen una serie de aspectos que son positivos u oportunidades que se abren con la expropiación muy rápidamente. Evitar la mayor concentración y la mayor extranjerización del comercio exterior me parece que es central. Una opción privada iba a implicar una mayor concentración y una mayor extranjerización. La continuidad del empleo y evitar la ruptura en la cadena de pagos, cobrar las deudas, colaborar con la investigación, elemento no menor pensando en esta intervención rápida por 60 días hasta que el Congreso determine qué hacer. Y en una mirada más de mediano plazo, algo que también se está discutiendo mucho en los medios, pensar a la empresa en su rol como empresa testigo para el comercio, ¿no? Esto implica proveer información de monitoreo del comercio, de estructuras de costos, de productividad, de estimación de impuestos. Aunque no lo parezca, el Estado a veces es bastante ciego para poder analizar, pensar y discutir políticas para diferentes sectores productivos. Adicionalmente, me parece que da una herramienta de política pública, y en particular para la política agropecuaria, que permitiría, por ejemplo, sumando Vicentín a YPF Agro con el expertise que ya hay, pensar programas de segmentación de los productores, dejar en alguna medida de pensar o de visualizar el campo como un plano homogéneo e incorporar políticas de financiación segmentadas, accesos a insumos, etcétera, etcétera. Es decir, uno podría pensar imprimir cierta progresividad en la política para al menos ralentizar la dinámica actual del modelo agropecuario dominante, que muy rápidamente lo podemos caracterizar como excluyente y concentrador, ¿no? Mirar los datos del último censo bastan. Con esto cierro. ¿Por qué lo planteo como un escenario de mínima o con un escenario con límites? Básicamente por las palabras del propio presidente, por cómo fue la designación de la intervención, por las palabras del propio ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, ¿no? Ahí me parece que hay claramente la idea de mantener o de pensar un modelo gerencial con raíces en los modelos de producción hegemónicos, y que Vicentín se transforme en una plataforma para la exportación y la generación de divisas, ¿no? ¿Qué pienso, sin embargo, digamos? Me quedan algunas cosas ahí dando vueltas. Que ese modelo hegemónico de producción, al cual podemos llamar rápidamente modelo de los agronegocios, está fuertemente cuestionado desde diversos ámbitos, que hay un avance en la visibilidad de los movimientos sociales y los movimientos campesinos, con una mirada más rupturista de estos modelos de producción, incluso, digamos, han llegado parte de estos movimientos a ocupar cargos en el Estado actualmente. Esto lo podemos charlar un poco más después. Y que entonces lo que se abre es una posibilidad de disputa sobre cuál debe ser el rol del Estado y el modelo agrícola a impulsar, ¿no? En definitiva, cómo debemos pensar la producción, la distribución y el consumo. Y dejo algunas preguntas que me parece que van a desarrollar, y acá me quedo en mi rol de oyente, digamos, que van a desarrollar las compañeras, tanto Miriam como Natalia, y que tienen que ver con pensar si Vicentín va a tener potencialidad para ir hacia otros objetivos, si va a poder transformarse en un canal de comercialización de alimentos en el mercado interno, sumando nuevos actores, nuevos productos, etcétera, etcétera. Y por último, si puede transformarse en una herramienta que sea exitosa para permitir la diversidad de procesos de producción, más acordes con el cuidado del ambiente, más acordes con la salud de los consumidores y con el acceso masivo a la alimentación, ¿no? Bien. Medio a las apuradas. Por mi parte, simplemente remarcar esto, que creo que estas preguntas están hoy en disputa, y me adelanto a quizás una conclusión algo optimista, pero bueno, déjenme pensar que mañana es mejor, digamos, o sea, que esto tiene algunos saldos positivos.
Bueno, muchas gracias y perdón por pasarme un poquito del tiempo. Está bien, muchas gracias, Lu. Ahora vamos a darle pie a Miriam Gorban, que es licenciada en nutrición, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que coordina varias universidades nacionales del país, y doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires. Miriam, ya estamos, así que tenés silenciado el micrófono. Ahí estamos, perfecto. Ahí está, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. ¿No? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? Bueno, realmente hermosísima la intervención de Luciana y ayuda muchísimo a esclarecer esta problemática. Yo soy tan esperanzadora como ella y por supuesto, pero que no me quedo tranquilita con los brazos cruzados, sino que digo que no hay que bajar los brazos, al revés, porque la disputa va a ser feroz. Y vemos que el poder económico está como cuervo detrás de la presa, evidentemente, y a veces la preocupación de todos los militantes de la soberanía que tenemos a lo largo y ancho del país y del mundo también, están alertas y preocupados, y en algunos casos bastante confusos y con razón. Pero yo pregunto, ¿era mejor que estuviera en manos de Cargill? ¿Era mejor que estuviera en manos de Dreyfus o del Manzano como testaferro de otras firmas monopólicas extranjeras, o es mejor que esté en nuestras manos para señalar esto que señalaba perfectamente Luciano, para ser un indicador, para hacer digamos, hacer la trazabilidad de lo que pasa con la producción y la riqueza de nuestro país, que no queda en el país y que se va al exterior. Yo creo que todos estos días han servido para que todos los medios den montones de elementos que nos muestran todo lo que hemos perdido en cuanto a evasión fiscal, todo lo que hemos perdido en la riqueza que se ha ido a otra parte y que tanto necesitamos. Entonces esto nos daría autonomía desde ya. Y al mismo tiempo me quedó picando una idea de Luciana que yo tomo, de qué manera se puede convertir una empresa de estas características, que tiene todo el manejo de la situación de la exportación, en exportar no solamente commodities, sino en exportar toda la riqueza y la biodiversidad que nuestro país tiene. ¿Por qué no sumar iniciativas como la de Tucumán con los limones y los arándanos, la de Santa Cruz con las cerezas? ¿Por qué no pensar en la diversidad enorme de productos que tenemos en lo ancho y lo largo de nuestro país? Y yo vuelvo a insistir en cosas que he repetido todos estos días, y pienso en los espárragos y los olivares de la cordillera de Mendoza, pienso en los frutos secos de toda la cordillera, pienso en toda la fruta fresca y exótica para los países más desarrollados, como el mango, como el mamón, como la chirimoya, como la tuna, como las moras, que son productos, como la palta misma, que son productos exóticos de alto valor en el resto del mundo, y a que nosotros se la comen los loros. Entonces, ¿cómo aprovechamos esta estructura exportadora para encontrar un canal de exportación para esta riqueza y que nuestras divisas entren y las necesitamos, pero por productos sanos, seguros y soberanos? ¿Cómo podemos bajar esa bandera de los commodities de ser república sojera y transformarnos? Y yo creo que tenemos una herramienta para eso. Por empezar, ellos son dueños de puertos, recuperaríamos un puerto, porque el neoliberalismo se lo llevó. Nos quedamos sin puerto, nos quedamos sin marina mercante, recuperamos después de haberla perdido nuestra aerolínea también. Y bueno, estos son problemas soberanos. Esto hacen a la soberanía de un país. La soberanía es un concepto eminentemente político y significa que teniendo los recursos necesarios es posible fijar políticas con autodeterminación sin depender de terceros.
yo voy a repetir algo que también estoy repitiendo. El tema de la dependencia de la alimentación de un país, de la producción de otros países, genera problemas muy severos, se genera problemas críticos. No es casual que en este momento Europa esté pensando cómo transformar su modelo productivo para que sea también más autónomo y más independiente. Yo recuerdo, y esto es una anécdota personal, haber recorrido las ferias de París. Y ahí me encontré con la sorpresa, que no sé qué producían los franceses, porque la palta era de Israel, las naranjas eran de España, todo era de todos otros lados, pero no vi la producción de Francia. Y tal es así que la propia Costa del Sol se ha enriquecido en la zona de España como productora de alimentos como los tomates, como los mangos, como las paltas, para el resto de Europa. Entonces, ¿por qué nosotros, aunque no lleguemos a Europa, solamente tenemos el continente americano que podemos producir para el continente y para nosotros? Porque cuando hablamos de los 400 millones, no hablamos de la contradicción. Todo esto que se llena la boca de los 400 millones, no hablan de la contradicción esencial que es tener un plan de Argentina contra el hambre. 17 millones de conciudadanos nuestros están pasando dificultades. Y a eso se agrega ahora el problema de la pandemia, que no es un hecho casual, viene precedido por otras pandemias, gripe aviar, gripe porcina y sobre todo los desastres climáticos. Entonces, si nosotros cambiamos o empezamos a marchar en el sentido de cambiar el modelo productivo, vamos a avanzar en parar el desmonte y la desertificación. Es una aberración que en plena pandemia 15.000 hectáreas de bosque del norte argentino se hayan liquidado. Con esto agravamos la situación climática, expulsamos a los animales de su ámbito natural, alteramos el ecosistema y hacemos que los virus muten y avancen hacia nosotros porque convivimos con ellos. Estas son las cosas que hay que replantearse, estas son las cosas que hay que analizar. Por supuesto que todo va a depender, porque cuando hablamos de IPF agro, también tenemos que decir que IPF entró en el mercado vendiendo glifosato, y esto no es lo que más queremos. De todos modos, cuando hablamos de soberanía alimentaria, y todos los que venimos trabajando hace más de 20 años con esto, somos conscientes de que no hay soberanía alimentaria si no hay acceso a la tierra. Si no hay, aunque signifique para algunos malas palabras, si no hay reforma agraria popular, estructural, de fondo, que siempre, como dice Remo Bénica, 1 millón de chapas en el país, que nos siembre de huertas, que nos sirve de criaderos de pollos, que nos dan los huevos, proteína esencial y barata, que nos siembren de huertas los cordones verdes, los escudos verdes que también plantea Walter Pengue, y que están en proyectos en la Cámara de Diputados. Felizmente hoy tenemos la noticia de que Durañona, el que fuera intendente de San Antonio de Areco, junto con la gente de la UTT, ha presentado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de acceso a la tierra. Esto es necesario. Los que traen la lechuga, el tomate, la leche a nuestra mesa son los pequeños productores, son los pequeños agricultores familiares campesinos, pero que no tienen tierra, que no tienen acceso, que pagan arrendamientos provisorios porque viven como nómades, yendo de una zona a la otra, perdiendo lo que necesitamos más, que es el arraigo. Claro, hay planes, hay organizaciones que están planteando lo de la vuelta al campo, están los planes de arraigo, hay una serie de iniciativas en ese sentido, pero hace falta políticas públicas. Entonces, fundamentalmente, sin acceso a la tierra y sin tomar un modelo que nosotros no conocíamos, por lo menos cuando nosotros tomamos esta bandera de la soberanía, que nosotros creíamos que había un solo modelo de producir, que es el modelo hegemónico en vigencia, que es el modelo capitalista. No es cierto, yo mismo me acuerdo el debate con la vía campesina y les decía, pero eso significa volver a la carreta y a los bueyes, y al arado. Entonces, y no entendía bien el término hasta que lo comprendí, pero sobre todo se enriqueció
y se profundizó la concepción de la temática en la medida en que empezamos a caminar, en la medida en que empezamos a tener este diálogo de saberes con los verdaderos productores, en la medida que empezamos a caminar y de pronto nos encontramos con la agroecología. Resulta que había otra forma de producir. Y por eso, yo creo que en el momento en que esto aparece no es un momento casual, viene precedido por algunas medidas tomadas en el Ministerio de Agricultura, la creación de la Dirección Nacional de Agroecología en manos de Eduardo Cerdá es un hecho histórico que lo tenemos que valorar debidamente. Es un paso audaz que por supuesto ha producido también un ataque de urticaria en el poder económico, el hecho de la incorporación de los luchadores sociales en los estamentos del Estado tienen que ver también con esto, el hecho de que en esta semana misma la provincia de Buenos Aires largara un plan que se llama Alimentos Bonaerenses, que apoya, impulsa la agroecología y el apoyo a los pequeños y medianos agricultores y a los campesinos de verdad, son hechos auspiciosos y van sumando. Entonces, claro que esto no es la soberanía alimentaria, pero es un pasito. Pero sumemos estos varios pasitos. El mismo ministro nuevo que tenemos de Ambiente, que no se disfraza de planta, sino que se fue y se metió en terreno, estuvo en estos días en los incendios del Delta, que son terribles y que están produciendo problemas gravísimos ambientales, y que habla de los agrotóxicos y de la contaminación ambiental. Bueno, este no es un lenguaje que nosotros no estamos acostumbrados a escuchar en los ministros. Que eso se transforme en política pública, bueno, dicen que a los pingos se los ve caminando. Antes no, antes no. Entonces, hay claro condicionamiento. No creo, y uno repite, no firmamos un cheque en blanco. Va a estar condicionado, por supuesto, por el objetivo político que se le dé. En el Vicentín será una empresa pública o estatal, en la medida que su objetivo lo sea hacia seguir profundizando el tema de la soberanía alimentaria, hacia el tema de recuperar nuestra ciudadanía, hacia el hecho de recuperar el comercio exterior, hacia la producción en sus grandes establecimientos y depósitos de alimentos sanos, seguros y soberanos. ¿Por qué no moler el trigo? ¿Por qué no transformar el girasol en aceite? ¿Por qué no? Fíjense en ustedes, solamente nosotros perdimos los puertos. Vicentín es dueño de uno de los puertos. Recuperar un puerto nacional ya es un avance. Valorémoslo en su justa medida. Por supuesto que para eso tenemos que tener una conducción colectiva, participativa. Allí tienen que estar las cooperativas agrarias, allá tienen que estar los pequeños agricultores, allá tienen que estar presentes los trabajadores. No es menor, son 7.000 trabajadores. Nadie pensó en que esto también estaba cuestionado. Y agrego datos que han aparecido últimamente. De pronto salimos poniéndonos la camiseta de todos somos vicentinos. Yo no soy vicentino. Yo no estuve en el proceso entregando a los delegados para que sean desaparecidos y torturados. Yo no soy Vicentín para cerrar planta cuando se me cante, así que no somos todos Vicentín, por favor. Entonces tengamos mucho cuidado en poner la bandera argentina sobre una historia que ha sido también siniestra, y memoria, verdad y justicia también para las grandes concentraciones monopólicas, y lo que significa esencialmente es avanzar en el sentido de desmonopolizar, de romper este eslabón fundamental que nos genera una dependencia en la industria alimentaria, nada más. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias por el tiempo. Por el tiempo, Justita, espectacular. Le vamos a dar paso entonces a nuestra última expositora, que es Natalia Pérez Barreda, docente de Economía Industrial en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, integrante del MATE, militante y asesora legislativa de Ciudad Futura e integrante de la SEC. Adelante, Nati. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que usar el tiempo de
del encierro de pandemia en este tipo de encuentros y poder discutir entre todos y todas problemas tan actuales como la soberanía alimentaria y la producción de alimentos en Argentina, es un placer. En primer lugar, no voy a decir mucho más de lo que dijeron las compañeras en relación a Vicentín y al espacio que se abre para discutir qué modelos productivos esperaríamos nosotros que venimos de los movimientos sociales y que venimos de la economía crítica, digamos, de una empresa pública. Sí, agregar esto, decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Luciana, de ya el hecho de pensar en una participación estatal dentro del mercado agroexportador, y lo que decía Miriam en relación a poder ampliar, digamos, y diversificar nuestra estructura exportadora y recuperar nuestros puertos, ya es un piso fundamental. Más que nada, y también de esto de la empresa testigo que se viene discutiendo bastante, en un sector que se caracteriza justamente por su opacidad. Nosotros hemos hecho algunos estudios con el MATE del sector oleaginoso, y las maniobras que tienen estas empresas, y no solamente Vicentín, sino la mayoría de los grupos económicos, tanto locales como extranjeros, para subdeclarar exportaciones, a través de ventas trianguladas con empresas vinculadas en el exterior. La mayoría de estas firmas tienen más del 70% de sus ventas que son intrafirmas, es decir, se exportan a Urograin en Uruguay o a Chile, que tiene Molinos Río de la Plata, y subdeclaran, digamos, esas exportaciones, y por lo tanto evaden tributos a nivel local, básicamente las retenciones, o las otras formas que hemos visto de endeudamiento de estos grupos con empresas y entidades vinculadas a nivel internacional como forma de fugar capitales, fugar dólares del país. Digamos, estas prácticas no son exclusivas de Vicentín, sino que son de todo el sector. Entonces nos parece que su participación, digamos, que el Estado tenga participación como primer piso en un sector estratégico como es el de agroexportador y en la generación de divisas, ya es un gran paso. En relación y bueno, además lo que decíamos de mantener los puestos de trabajo, y también darle mayor valor también al proceso de intervención, digamos, como primer paso, esto que decía Luciana, de valorizar la investigación que habilita que ya el Estado haya desembarcado en la empresa, porque los procesos judiciales muchas veces tienen tiempos que no son los que permitan justamente llegar a poder encontrar los responsables y ir a un proceso de expropiación sin hacer la investigación previa, es ir a pagar un precio mayor al que deberíamos, si es que tenemos que pagar algo, porque el patrimonio neto de Vicentín probablemente sea muy bajo en este momento. Me parece que es fundamental. En relación a, bueno, lo que me han pedido a mí más que nada es que desarrolle, como militante de Ciudad Futura, la propuesta que nosotros ya en abril de este año, en el medio de la pandemia, a los pocos días de haberse desencadenado la pandemia, nosotros propusimos con los compañeros y compañeras de Patria Grande, a nivel nacional, la creación de una empresa pública de alimentos. Nosotros creemos que en este contexto de pandemia lo que se hizo es agudizar las desigualdades que están presentes en nuestro país, y más allá incrementadas por los 4 años de macrismo y que hoy en la pandemia emergieron, donde el Estado tuvo que dar respuesta rápida y salió a distribuir alimentos directamente a la gran cantidad de los sectores vulnerables que ya venían en situación de emergencia alimentaria, pero a la que se sumaron una gran cantidad de familias y hogares que en el medio de la pandemia vieron sus fuentes de trabajo y trabajadores de la economía popular y demás, que no pudieron desarrollar su actividad y por lo tanto no tenían ingresos. El Estado tuvo que abordar rápidamente la necesidad alimentaria. Entonces nosotros lo que venimos trabajando desde Ciudad Futura desde hace años, venimos trabajándolo desde los territorios con distintas propuestas y actividades concretas, digamos, en la producción de alimentos, en las instituciones, también disputando la idea del modelo productivo con la provisión del glifosato en la ciudad de Rosario en el año 2017, y otras iniciativas. Creíamos que era el momento de poder dar esa disputa en la escena nacional. Con los compañeros de Patria Grande salimos a promover esta idea de empresa pública de alimentos que hoy engancha justamente
con la expropiación de Vicentín. Entonces, digo, Vicentín, en primer lugar, hay que intervenirlo, ojalá que el gobierno termine de dar ese paso de la expropiación, digamos, y de hacerse cargo de ese sector, pero también nosotros de los sectores que queremos usar ese espacio como espacio de disputa para que realmente la intervención del Estado no se agote en generar otro modelo agroexportador, sino también abarque lo que es la soberanía alimentaria, nosotros creemos que hoy se pueden hacer otras cosas. Y en este sentido, lo que yo voy a dedicar los últimos minutos que me quedan es a contarles lo que ya estamos haciendo en Rosario, porque este proyecto que es a nivel nacional de empresa pública de alimentos, que intervendría en la cadena productiva, en la cadena de valor de los alimentos, hoy ya lo estamos desarrollando en Rosario, con la idea de una empresa de fraccionamiento de alimentos. Entonces lo que les quiero contar es cómo es posible esto de que lo primero que cuando uno empieza a discutir acerca del posible error de Vicentín, dice, bueno, no, pero lo que va a hacer el Estado es solamente reproducir lo que ya está haciendo. Nosotros creemos que se pueden innovar, que se puede meter el Estado en otros sectores de la producción de alimentos, y justamente ejemplo de esto es como desde un municipio, a nivel local, ya estamos poniendo en práctica esta idea de empresa pública de alimentos a partir de una planta de fraccionamiento de alimentos. Nosotros estamos desarrollando desde Ciudad Futura, con los compañeros de Patria Grande en la ciudad de Rosario, ya un modelo de planta que lo que queremos hacer es fraccionar la producción directamente de productores de la provincia, fomentando la economía regional, y poder hacer uso de, digamos, agregarle valor en esta planta, fraccionando esto, acondicionando estos alimentos y preparándolos para su distribución hacia la asistencia alimentaria. Digamos, hoy el Estado tiene una demanda creciente de alimentos en el contexto de la emergencia, y por lo tanto está haciendo compras directas. Lo que vemos en la provincia de Santa Fe, que esas compras en general van para, se adquieren a partir de las grandes distribuidoras, que son como máximo 10 distribuidoras en la provincia, que hoy venden al Estado para esa política que se amplió en el país, de entrega directa casa por casa. Y también para suministrar a los comedores y demás. Entonces nosotros hoy estamos planificando, ya estamos divididos en distintos grupos de trabajo, y ya esto está en marcha, para poder montar esta planta, y estos alimentos que sean destinados tanto para esta política de asistencia directa a hogares, como para comedores, instituciones y organizaciones sociales vinculadas justamente a asegurar el alimento a los sectores más vulnerables. En esto nos dividimos en 5 grupos que estamos trabajando. El primer grupo está más abocado a escribir la ley nacional, que va a ser el marco global de esta experiencia. Básicamente nosotros queremos que los alimentos sean declarados como un bien público, un derecho innegable, digamos, a toda la población, y que el Estado tenga un rol estratégico en esta cadena productiva. Un segundo grupo están vinculándose ya con los productores a nivel local de alimentos secos. Estamos hablando de una serie de productos reducidas, son 8 o 9 productos, arroz, polenta y demás, pero también incluyendo la contemplación de el concepto de soberanía alimentaria en su totalidad, es decir, bueno, también atendiendo a la nutrición de las canastas que hoy el Estado da. Hoy el Estado, los bolsones de alimentos que está dando, son los tradicionales, los llena panza, digamos, y no están contempladas otras características que sí existen a nivel productivo, es decir, por ejemplo, nosotros estamos incluyendo en los bolsones lo que va a ser avena, frutos secos, garbanzo, cosas que usualmente no están en las políticas alimentarias que el Estado desarrolla. Entonces estamos tratando de integrar distintas miradas dentro de la misma política. Entonces este segundo grupo está hoy buscando productores en toda la provincia, en esto también de empezar a pensar qué tipos de alimentos consumimos. Estamos poniendo especial énfasis en que los productos que estén involucrados sean agroecológicos. Ahí tenemos alguna restricción, porque sabemos de que la misma estructura productiva hoy está condicionada, y más la provincia de Santa Fe, una provincia tan vinculada al sector agroexportador, donde la producción agroecológica no tiene la escala suficiente para abastecer. Estamos hablando de que la política que estamos desarrollando abastecería a 25.000 hogares, se trata de 25.000 hogares
en la ciudad de Rosario, que más o menos nos estamos manejando con los indicadores de indigencia del aglomerado. Y en este sentido, digamos, la producción agroecológica hoy no alcanza, pero sí en este contacto directo que tenemos con los productores, hay mucho entusiasmo de los productores, y lo que vemos en esto es que, digamos, son aprendizajes que vamos teniendo en la misma práctica de que si el Estado puede intervenir en este sector, el incentivo está, es decir, si nosotros desarrollamos políticas integrales donde aseguramos esa demanda que va a ser para justamente la asistencia alimentaria a los productores agroecológicos, estos productores pueden ampliar su producción, incluso algunos que no están produciendo de una manera agroecológica, están dispuestos a volcarse a la producción agroecológica justamente porque tiene el incentivo desde el Estado, que después voy a meterme más en el modelo de gestión, para poder hacerlo. Entonces, digo, primer grupo, ley nacional; segundo grupo de trabajo estamos desarrollando el contacto con productores, y luego estamos también vinculados con la provincia de Santa Fe para poder asegurar la demanda de esos productos. Hoy el comprador principal de la provincia es de alimentos en Rosario, es la provincia, y por lo tanto estamos tratando de asegurar la demanda a esta empresa fraccionadora por parte del Estado. Entonces, eso justamente para bajar el costo, y ese ahorro que tendríamos por comprar directamente del productor, agregarle valor en esta planta y poder comercializarlo al Estado, no implicaría un ahorro del presupuesto, sino justamente poder ampliar y potenciar la asistencia alimentaria en Rosario y la región. Otro tercer grupo está justamente abocado, espérenme, a desarrollar, a analizar qué modelo de gestión le daríamos a esta planta. Nosotros de Ciudad Futura hace mucho tiempo que pensamos que no es dicotómica la elección, es decir, no es el sector privado o el sector público, al Estado, digamos, en los modelos de gestión. Entonces, en este sentido también Miriam algo decía a lo último de su exposición, la necesidad de poder innovar y pensar otra forma de gestión de estos emprendimientos, de estas iniciativas, y particularmente de la empresa pública de alimentos, o de Vicentina en todo caso, y en nuestro caso estamos pensando lo que nosotros denominamos gestión pública-pública, que tiene que ver con que es el Estado como articulador, es el Estado el que hoy ya estamos haciendo vínculos con bueno, ya el gobierno municipal de Rosario nos va a brindar el inmueble donde se va a desarrollar esta planta. Estamos creando un proyecto para lograr la inversión a nivel nacional de la maquinaria necesaria para fraccionar y acondicionar estos alimentos, y luego con el gobierno provincial para que asegure la demanda para la asistencia alimentaria. Entonces, creemos que el rol del Estado es justamente articular a los actores, pero la gestión tiene que ser algún modelo de gestión pública-pública, donde las organizaciones sociales, las cooperativas, los productores tengan participación. Estamos viendo si el modelo es un consorcio, o también está las famosas empresas, ¿cómo se llaman? Pues estos los abogados están encargados, pero la Asociación Transitoria de Empresas, digamos, distintos modelos que están investigando para poder justamente gestionar de una manera, cogestionar, digamos, esta empresa pública que estamos proponiendo de fraccionamiento. Entonces, bueno, todo este desarrollo de algo que parece que no tiene que ver con Vicentín, pero sí tiene que ver con la producción de alimentos, y si estamos discutiendo Vicentín y el modelo de producción de alimentos y el modelo productivo en Argentina, mostrar que una experiencia pequeña, digamos, de una escala municipalista, como la que estamos, grande, digamos, como una política pública, digamos, grande para lo que es un municipio, pero pequeña a nivel nacional, podemos ya, en la práctica y hoy, estar pudiendo presentar el que en breve se va a lanzar esta empresa fraccionadora de alimentos. Entonces, si es posible hacerlo desde lo local, si es posible hacerlo de las organizaciones sociales, los movimientos populares, ¿cómo no va a ser posible impulsarlo desde el gobierno nacional, y más si está en un sector estratégico como el agroexportador, generando divisa y generando excedente y renta agraria, que luego puede ser volcada para generar tanto la diversificación de exportaciones que decía Miriam, como la posibilidad de intervenir y generar alimentos ricos, sanos y saludables para toda la población del país.
Entonces estas propuestas son integradoras porque justamente tienen en cuenta los 4 vectores típicos cuando hablamos de soberanía alimentaria. Disputar y discutir el modelo productivo y la tenencia de la tierra, discutir qué consumimos, y si son alimentos nutritivos y libres de transgénicos, o son alimentos que utilizan agroquímicos y son dañinos para la salud, y sus modelos productivos son contaminantes y no sustentables ambientalmente. Disputar la forma que el Estado interviene en la economía y cómo revalorizamos la gestión social, y también y la participación tanto de los trabajadores como de las cooperativas dentro de la producción. Y también poder asegurar, que es el eslabón que nosotros le agregamos a la idea de empresa pública, que el Estado, digamos, pueda adquirir para su política alimentaria en este contexto de emergencia, precios menores para poder ampliar esta producción y esta asistencia, pero también fomentar otro tipo de producción y otro modelo productivo a nivel, digamos, en el plano de la producción. Un poco era contarles eso, ahora calculo que en el debate podrán salir otras cuestiones. Bueno, Nati, muchas gracias. Ahora la idea era proponerles, digamos, si quedaron con algo para agregar, o si a partir de las exposiciones, nada, tienen ganas de agregar algo, pero bien cortito y puntual, 5 minutos a cada una, y sí pasar a las preguntas, que ya hay un par hechas, entonces también incentivar a quienes están participando también a hacer preguntas, así las podemos juntar y hacérselas a las expositores. Si les parece, entonces, Lu, podés empezar. Eso, cortito. Si te quedó algo para decir o si tenés ganas de decir algo, y si no, pasamos. No sé cómo... No, 2 minutos nada más. Nada, primero me parecieron muy buenas las 2 intervenciones, la de Miriam y la de Natalia. Me parece que un poco hay relativo consenso en torno a ese primer elemento de Vicentín como empresa que intervenga en la inserción exportadora de la Argentina y con todo lo que eso implica. Me parece que el elemento que más se va a disputar de acá a que se trate la ley en el Congreso y a que se lleve adelante después su implementación es qué forma va a tomar la expropiación y sobre todo qué modelo de gestión va a tomar la empresa a posteriori de eso. Y me parece que coincido tanto con Miriam como con Natalia, que en ese sentido, y yo lo planteaba un poco yo al principio, digamos, es lo que hay que poner en disputa, ¿no? ¿Qué características, aparte de estas que a priori uno marca como positivas de la intervención, qué características son deseables para avanzar en estos elementos, ¿no? Que decían recién tanto Miriam como Natalia. Por mi parte, abro el debate al resto del público. Me parece que hay un montón de gente escuchando la charla que puede tener cosas interesantes también para comentar y para contar, así que las dejo los 5 minutos a Miriam y a Natalia y sigamos con el debate. No sé si van a leer las preguntas o... La idea era, Miriam, eso, terminar si quieren, comentar rapidito y ahí leemos las preguntas. Ah, ok. Está silenciada, Miriam. Miriam, ahí estamos. Ahí está perfecto. Bueno, yo menos de eso porque tengo que entrar en otra charla, pero fundamentalmente plantear lo que planteamos siempre, ¿no es cierto? No hay soberanía alimentaria sin acceso a la tierra, sin reforma agraria, sin cambio de modelo productivo orientado por la agroecología y en este caso específico de Vicentín, sin una gestión como están señalando las colegas, que apunte con una orientación política, una dirección política que apunte hacia la soberanía alimentaria, no que repita el modelo del agronegocio, el modelo agroexportador que nos está saqueando. Estas son las condiciones fundamentales, yo me quedo ahí, me parece muy interesante
la iniciativa de Rosario, yo conocí el proyecto desde el Vamos y siempre me quise reunir con ustedes para charlar sobre ese tema. Pero bueno, acá tenemos una oportunidad. Los víveres secos se hacen en escala, o se producen en escala. Y acá tenemos una empresa que puede producir en escala aceite, harina, carne y no es nada más. Sí, yo quería agregar ahí una cuestión más en relación a los tiempos políticos, digo, en esto que decía Lalú, de nosotros los que venimos de los movimientos sociales, movimientos populares interesados en cambiar el modelo productivo actual, también de alguna manera es ir midiendo cuáles son los tiempos y los momentos políticos de cada discusión, digamos, porque hoy el proyecto de expropiación todavía no se remitió al Congreso. Además, digamos, de los intereses que rápidamente se organizaron para boicotear, digamos, cualquier iniciativa desde la intervención hasta y más aún la posible expropiación. También hay diferencias a nivel provincial, digamos, ¿no? Que el gobierno de Perotti y algunos, digamos, ministros cercanos, el ministro de Producción básicamente, no estén expresando su apoyo directo a la posible expropiación. También, digamos, habla que el campo de disputa está bastante difícil, digamos, en términos de poder discutir el lugar estratégico en la producción de alimentos de Vicentín y su forma de gestión, tiene que ir en paralelo de hoy a ir garantizando que la intervención sea lo más efectiva posible en la investigación y luego que realmente se pueda dar el proceso de expropiación tras la investigación que es necesaria para determinar el precio al cual debe adquirirse esa empresa. Bueno, ahí van llegando algunas preguntas que voy a compartirles. Acá estoy, yo ya dije lo mío. Perfecto. Primero, una consulta que hace Carlos, que pregunta, le voy a compartir 3 o 4 preguntas y después comparto 3 o 4 más, si no se hacen tan largas, si les parece. Primero, bueno, a propósito de lo que decía Natalia, si conocen a todas la propuesta agraria de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, al presidente Fernández, y cómo la ven respecto al futuro funcionamiento de Vicentín. Una segunda pregunta, que creo que tiene que ver un poco con lo que decía Nati recién, que es cómo analizan la relación de fuerzas hacia la discusión parlamentaria por la expropiación, Silencio. y cuál debería ser... ¿Cómo? Perdón. ¿Y cuál debería ser la agenda y la estrategia a desarrollar de las organizaciones populares en este plano? Y una tercera pregunta que hace Selén. Bueno, era particular para Nati, si podés compartir el proyecto de la empresa fraccionadora público, si se puede conseguir en algún lugar. Y ya que eso era un pedido, aprovecho a la pregunta siguiente, que dice: una consulta. Respecto a la intervención y proyecto de expropiación, han habido noticias contradictorias respecto a si el sector vitivinícola es intervenido, que tiene que ver con una firma que se llama Vicentín Family Wines en Mendoza. ¿Tienen algún tipo de dato al respecto y saben qué proponer esto en el marco de la empresa? Bueno, si les parece y quieren responder rápido estas preguntas, pasamos a las que siguen. En el orden que les parezca. Si quieren, Nati, capaz que estabas un poquito más interpelada por alguna de las preguntas. Tiene bloqueado el micrófono, avisar porque está hablando en modo. Nati, tenés bloqueado el micrófono. Perdón. Después de tantos días de Zoom todavía no aprendo. El proyecto de ley nacional se está elaborando, van a presentarlo en breve los compañeros
de Patria Grande que tienen representación en la legislatura. En cuanto al proyecto de Rosario, ahí puse en el chat nuestra publicación, que la compartieron, digamos, uno de los referentes de Ciudad Futura, en Instagram, lo primero que encontré, que bueno, hay una publicación ahí que explica, desarrolla más la idea, y en términos concretos, lo que hoy estamos haciendo en Rosario, es algo que está en pleno funcionamiento, no tiene ningún carácter normativo, pero sí, bueno, estamos en esto, laburando muy fuerte para poder hacerlo. Bueno, puedo pasar si quieren a un par de preguntas que hay más. La primera dice, digo, si no hay nada más que agregar respecto a las otras preguntas que se había hecho. La primera dice, bajo la gestión de YPF Agro, ¿es factible que la empresa bajo control estatal sostenga o impulse un proyecto de soberanía alimentaria? ¿Qué cambia si la empresa, ahora estatal, sigue exportando commodities agroindustriales como hasta ahora? Quedamos desnudos como cuando vinimos de España. No sé si me escucharon. No, más o menos. Digo que quedamos desnudos como cuando vinimos de España. Estamos acojateros para hacer lo mismo que te quede donde está. ¿Para qué nos vamos a agarrar un dolor de cabeza? Acá es un problema de relación de fuerza y de disputa permanente. Por eso dije no bajar los brazos. La lucha continúa. En 5 minutos estoy. En 10 minutos estoy. Y aprovecho para hacer una que está relacionada con esta, así las pueden abordar a las dos si quieren juntas, que dice, la intervención en el mercado de alimentos es bienvenida y necesaria, pero a través de la expropiación de Vicentín lo haría como un jugador más del mercado y no necesariamente el más importante. ¿No sería mejor que lo haga como debe hacerse, es decir, regulando directamente el mercado? Digo, ¿no sería mejor una Junta Nacional de Granos? Hola, estoy sin voz, ¿eh? Hola, ahí, bueno, Sí. tomo la posta. Dale. No, me parece que en la exposición yo hice alguna referencia a esto, o sea, claramente la participación de Vicentín en el comercio exterior es importante, pero o sea, no deja de ser el 3% del total de las exportaciones, el 10% de las exportaciones de granos, y en ese sentido, lo primero que se salió a decir con la expropiación o con el proyecto de intervención fue que el Estado iba a tener un monopolio del comercio exterior, erróneamente me parece. Y en ese sentido, si me lo preguntan a mí, yo creo que sí, que obviamente es mejor recrear algún tipo de regulación más general sobre el comercio exterior, pero no por eso entiendo que este elemento no puede ser importante para... ahí Miriam está hablando en silencio. No deja de ser importante para aunque sea empezar a pensar eso y ponerlo en discusión, digamos, ¿no? Me parece que eran discusiones impensadas hasta hace poco en el marco de la economía argentina, y poner todas estas cosas sobre la mesa habilitan a dar esa disputa, ¿no? Sobre cómo debe ser la inserción exportadora de la Argentina, qué rol debe cumplir el Estado, y en definitiva, y me parece que es una discusión que se lleva de la mano, pero que no necesariamente por estas dos cosas vinculadas al comercio exterior se van a resolver, los planteos que desarrollaron tanto Miriam como Natalia en términos de qué pasa con la distribución y el consumo de alimentos internamente, ¿no? Nati, vos me parece que te habías quedado en el medio de la exposición y se te cortó, ¿puede ser? Sí, me caí. No, decía de que había pegado en el chat del Zoom
lo que tenemos publicado en nuestras redes. Yo lo puse Juan Monteverde, pero veo que Mariana puso de la publicación de Ciudad Futura, que ahí explica estas plantas de fraccionamiento, y luego también hay, si ven en nuestras redes sociales, también está el Día del Compromiso del Intendente de brindar el lugar físico para poder desarrollarla y demás. Pueden buscar en nuestras redes que está toda la información. En relación a las propuestas de la UTEP, conozco el laburo de la UTEP, venimos nosotros con mucha sintonía, digamos, con las propuestas de la economía popular, digamos, nosotros también tenemos proyectos que están vinculados con eso. No conozco la propuesta concreta para Vicentín, que según la pregunta que nos hacían, y en lo último coincido con Luciana, digamos, de poder ver los avances reales ahora, para poder discutir cosas que durante el periodo anterior del gobierno de Macri era impensable, digamos, en un contexto donde lo que hizo el Estado es justamente retirarse de la intervención en el mercado agroexportador, sacándole la obligatoriedad de liquidar divisas, ni hablar de las retenciones y la posibilidad de apropiación de la renta agraria. Es decir, bueno, venimos de un contexto bastante complicado. Estos avances nos permiten discutir y disputar el modelo productivo en Argentina. No es la Junta Nacional de Granos o una intervención más directa en la agroexportación de alimentos, pero sí es una batalla que hay que dar. Bueno, se siguen sumando preguntas. Les agrego un par más. La primera dice, ¿creen que el gobierno de Alberto Fernández busca encarar un cambio real en la producción y consumo de alimentos? ¿O la decisión fue más bien pragmática y no hay decisión de avanzar en este sentido? Dice, digo pensando también en qué pueden pensar Culfas o Guzmán. Esa es una. Y después dos, que están relacionadas, dice, además de las fuerzas parlamentarias, ¿cómo ven las relaciones sociales para avanzar en esto? Yo veo una deficiente comunicación del gobierno. Y la siguiente que dice, si consideran central la participación del pueblo en estos modelos y de qué manera. Esas son, si les parece, abordarlas y después seguimos con más preguntas. ¿Empiezo yo, Lu? Como quieras. Si querés, yo recién terminé, así que... Dale, voy. Ya medio que me olvidé las preguntas, pero voy medio de lo que me voy acordando. Creo que en la gestión hay elementos positivos que avanzan en un sentido y otros no tanto. Si uno visualiza un poco algunos elementos que mencionaba Miriam, vinculados a la creación de algunas áreas del Estado con una perspectiva diferente, uno podría decir que se puede avanzar en algún sentido. Si uno visualiza en algún punto las expresiones de Alberto Fernández, algunos elementos vinculados a lo que se plantea desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, o incluso desde las expresiones de la intervención que se hizo ahora de Vicentín, claramente hay un modelo, me parece que está más pensando en cómo hacerse de divisas, digamos, que el Estado hoy necesita. Por eso yo planteaba hace un ratito la necesidad de, si queremos pensar Vicentín en otra dirección, o como una herramienta más potente en algún sentido, pensar que hoy es un momento de disputa de eso, y en ese sentido creo que había alguna pregunta vinculada al rol del pueblo, de los movimientos sociales. Me parece que es central, digamos, lo que eso pueda pasar, lo que pueda pasar en ese sentido. No recuerdo la última pregunta. No sé, Nati, si vos te la acordás, o si no, Santiago, si querés repetirla.
La última, digamos, más allá entiendo que respondiste la de creen que el gobierno de Alberto Fernández busca encarar un cambio real en la producción y consumo, y las otras tenían que ver eso, la participación del pueblo y cómo ven a las relaciones sociales para avanzar en eso. Y si querés, Lu, te agrego una que hacen especialmente para vos aquí, que dice: Luciana habló de que las firmas no reinvierten y fugan. La pregunta es ¿por qué? Y si no es necesaria la reinversión en el sector. Quizás que porque les dé más rentabilidad que permanecer con algunos activos afuera, digamos, ¿no? ¿Qué pregunta? A ver, respecto de lo de Alberto Fernández, incluso para ser más clara, digamos, si me preguntan hoy, yo creo que la opción que está ganando más fuerza es esta que yo planteé como una posibilidad de mínima, digamos, o sea, esta opción de mínima, y en ese sentido probablemente Vicentín en algún principio se pueda caracterizar más por un modelo de negocio similar al de YPF, digamos, ¿no? O sea, me parece que eso no suceda y que se avance tendrá que ver con la correlación de fuerzas de acá al momento de la discusión en el Congreso. La verdad que, digo, creo que cada uno de los que estamos acá presentes podemos tener algún tipo de opinión al respecto. Hasta ahí. Sí, Bueno, coincido Nati, con perdón. Luciana. Sí. Dale, métele y después te agrego una pregunta. Voy a agregar dos cositas más a lo de Luciana, digamos, coincido de que el gobierno tiene varios frentes y la intencionalidad del gobierno como única es muy difícil de caracterizar. Sabemos que los procesos, y más el peronismo, digamos, hay tensiones al interior de la propia gestión, pero más, y hay sectores, digamos, esto que decía Miriam antes, hay sectores que los festejamos, digamos, tanto a nivel provincial, de Provincia de Buenos Aires, digamos, como a nivel nacional, pero sí, bueno, son las tensiones propias de un gobierno que asume también en una situación bastante crítica y con la restricción externa, digamos, la estrangulación externa ya bastante avanzada por la fuga acelerada de dólares y el problema de la deuda externa. Digamos, podemos caracterizar el gobierno de Fernández y pensar su voluntad o no, pero es hacer un poco ciencia ficción. Hoy lo cierto es que incluso si el Estado Nacional interviene digamos, reproduce lo que hacía Vicentín sin digamos, la parte más oscura y opaca de su negocio, el 15% de su producción es destinada al mercado interno, estamos hablando de aceite, digamos, ya es un sector estratégico para la producción local, entonces digo, como que sí, con la expropiación tenemos un piso ganado que no es menor. De ahí, digamos, los movimientos sociales, los sectores dentro de la gestión de gobierno actual que quieren modificar y avanzar mucho más, digamos, me parece que es una disputa que hay que dar. Y en relación a esto de la inversión del sector, es un sector que trabaja hace años con capacidad ociosa, es decir, y tecnología de punta. Las necesidades de inversión no son tan elevadas, lo que pasa es un sector muy rentable, digamos, que se apropia de la renta agraria, y esa renta agraria, directamente estas empresas lo que hacen es fugar al exterior, digamos. Entonces, lo que podría hacer el Estado con eso es reinvertirlo en otros sectores productivos que permitan poder ir modificando la estructura productiva. No es que hay un problema de tecnológico y de escasa inversión y desarrollo del sector, es un sector de punta que no necesita mayor inversión porque hoy trabaja con capacidad ociosa, digamos. Quizá me puse muy técnica en esto último, pero... No, está muy bien. Nati, hay una pregunta más que hacen aquí, específicamente para vos, que dice, preguntan si presupuestariamente hay posibilidades de hacer esto. Entiendo que se refiere al proyecto que plantean desde Ciudad Futura. Presupuestariamente hay posibilidades de hacer esto a escalas provinciales y si insume muchos costos. Nosotros estamos trabajando en eso en este momento, pero
digamos, para la planta que estamos montando, los costos, estamos hablando de 4 maquinarias que pueden producir estos 8 o 9 productos, no recuerdo bien cuántos son, a la escala para abastecer a Rosario, digamos. Hay interés en otras localidades, lo que despertó esta publicación y la idea de empresas fraccionadoras es que un montón de organizaciones sociales e incluso de gente con ideas para aportar se han sumado. De hecho, por ejemplo, hoy estamos ya pensando en cómo va a ser en qué vamos a embolsar para la distribución de alimentos posterior, y hay propuestas, iniciativas de lo que es packaging ecológico, digamos, con plástico biodegradable y demás. O sea, decimos, nosotros sabemos que la inversión, por los resultados económicos que genera en términos de ahorro, por saltear intermediarios, y como política pública estratégica de potenciar a los pequeños productores, no es un gasto de gran envergadura. Así que sí es posible, con voluntad política, si lo estamos haciendo desde Rosario, es posible con voluntad política, cualquier iniciativa municipal o provincial lo pueda hacer. De hecho, la propuesta justamente de Empresa Pública de Alimentos tiene esta segunda camada de poder replicar estas plantas de fraccionamiento en todas las provincias, o por lo menos en zonas estratégicas, para justamente aprovechar las economías regionales y la especialización productiva de cada una de las regiones en el país, y es una propuesta que se puede llevar adelante con este carácter federal descentralizado que necesitamos para la producción de alimentos en Argentina. Y como, insisto, lo último, quizás para que no quede, nosotros, esto también es un esfuerzo mancomunado, digamos, es articular con los 3 niveles del Estado. A nivel local está poniendo el inmueble y la infraestructura edilicia, el gobierno nacional con un proyecto estamos tratando de que financie la maquinaria, y lo que haría el gobierno provincial, desde del Ministerio de Desarrollo Provincial, es comprar los alimentos para su distribución en estas casa por casa que está haciendo la provincia, distribuyendo bolsones de alimentos. Gracias. Seguimos, si les parece, tengo 2 preguntitas más que acaban de llegar. La primera me parece que es como la pregunta, creo que Lu lo dijo en un momento, que probablemente todos acá y todas tengamos una respuesta o una forma de pensar esa pregunta, y capaz que era la pregunta estratégica que queríamos discutir un poquito, que es si son complementarios los objetivos de soberanía alimentaria y producción agroecológica con la posibilidad de que Vicentín provea divisas para el desarrollo de nuestra economía. Esa es una pregunta. Y la segunda dice, consulta técnica, la crisis financiera de Vicentín, ¿cómo se resolvería a partir de la intervención? ¿Es ficticia o es real? Si alguna de las dos, porque entiendo que Miriam no está más, digo, por eso digo alguna de las dos, porque me parece que ella dijo que se tenía que ir a una charla, y me parece que así fue. Entonces, nada, les tiro la posta para estas preguntas a cualquiera de las dos, a Nati o a Lu. A ver, ¿qué preguntas? Vicentín tiene un endeudamiento que es importante, buena parte de ese endeudamiento era con el Estado. ¿Cómo se va a resolver? Finalmente, creo que ninguno de nosotros lo sabe con claridad. Es una empresa que más allá de lo que puedan decir sus balances, claramente actúa en un sector de la economía argentina con una fuerte rentabilidad, y en todo caso entiendo que bien manejada es una empresa que tiene que ser rentable, en el aspecto vinculado a si es una crisis ficticia o una crisis real, la que presentó Vicentina a fines del año 2019. Me parece que cómo se va a resolver exactamente es algo que no conocemos.
pero sí también entiendo que la opción a la intervención estatal de alguna manera en la empresa era una salida privada en donde se iba o a la absorción de Vicentín por parte de grandes capitales, en una perspectiva, me parece optimista, de la absorción completa de Vicentín, sin pérdidas de puestos de trabajo, digamos, sin dejar colgado a un tendal de productores, muchos de ellos pequeños y asociados en cooperativas, proveedores de Vicentín, en una perspectiva menos optimista a la absorción de las partes más dinámicas de Vicentín por parte del sector privado y la quiebra, digamos, de sus partes menos dinámicas, ¿no? o de sus empresas menos dinámicas. En ese sentido, por mi parte celebro, digamos, la intervención del Estado de alguna manera en el conflicto. Insisto, ¿cómo va a terminar resolviéndose? Si uno va a terminar siendo crítico de ese proceso de resolución, o si va a quedar completamente conforme, me parece que no lo sabemos. Como decía hoy Natalia, es hacer un poco de futurología. En principio, el optimismo que yo presenté al principio tiene que ver con ese elemento, digamos, ¿no? Con un escenario más pesimista, si se quiere. Creo que es un mejor escenario que avanzar hacia una caracterización del comercio exterior que iba a ser más concentrada y probablemente más extranjerizada, ¿no? O sea, la última venta que hace Vicentín de parte de su participación en Renova, que es la empresa procesadora de biodiesel, a Glencore, me parece que es un elemento interesante de pensar. En los días previos a la conferencia de prensa en donde se anuncia la intervención, si uno miraba los portales vinculados al agro o al campo, digamos, argentino, uno encontraba un montón de notas y de elementos que daban cuenta de la presión hacia la venta o en realidad compra por parte de algún capital extranjero de la empresa Vicentín. Y entiendo que en los movimientos que está haciendo ahora las entidades gremiales, las cámaras empresarias vinculadas a las empresas agroindustriales, se visualiza también un poco esto, ¿no? Cómo la expropiación terminó generando determinado revuelo, que en algún punto y en algunos elementos hubo sectores, digamos, de las cámaras empresarias que salieron a marcar la cancha, digamos, ¿no? Por lo menos es lo que se visualiza en los medios, es la llegada que le están, me parece, haciendo saber a la gestión, digamos, de que están ahí, latentes, y que, en definitiva, más allá de la expropiación de Vicentín, siguen teniendo este pequeño conjunto de empresas concentradas, determinado poder de fuego para definir en definitiva el devenir de la economía argentina, ¿no? Me parece que eso no es menor, y en ese sentido, insisto, desde mi perspectiva es un elemento beneficioso, digamos, que el Estado haya tomado intervención en la empresa, ¿no? Veremos con el devenir de estos primeros 60 días y esperemos que esto, que haya un avance de la investigación en torno a cuál fue el comportamiento de la empresa en los últimos años, qué fue lo que pasó. Ahí yo no soy una experta en esta cuestión y me parece que ni siquiera los más expertos aún lo han podido terminar de determinar. Alguien preguntaba un poco más arriba sobre algunas empresas vinculadas a Vicentín, como las empresas vitivinícolas, si eran parte o no de este elemento. Creo que hay todavía necesidad de seguir indagando para poder demostrar los vínculos de todo el grupo Vicentín y el dominio de Vicentín Family Group sobre Vicentín Sociedad Anónima. O sea, hay como algunos elementos vinculados a cuestiones societarias que acá me declaro completamente incompetente para tener detalles técnicos. Ojalá la investigación de los próximos meses sirva para poder determinar esas cuestiones y buscar una posición lo más beneficiosa para la sociedad argentina y los actores involucrados alrededor de eso, ¿no? Los productores, proveedores de Vicentín, los trabajadores de Vicentín. Digo, no es menor
que de un lado salen las corporaciones empresarias a protestar por la intervención, y que tanto la Federación de Trabajadores Aceiteros, la Junta Interna de Vicentín, digo, y los sectores trabajadores se hayan expresado conformes y a favor de la intervención del Estado, ¿no? O sea, me parece que lo que estaba en juego era un poco eso. Que nosotros ahora lo pensemos como una plataforma para pensar una política superadora, una política o pensar Vicentín como una herramienta para pensar modelos de producción y de comercialización diferentes, digamos, a los modelos hegemónicos, me parece como un elemento adicional a este primero, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lu. Lo único que agrego de esto, de la pregunta de Mariano en relación a si la deuda se puede pagar o el Estado lo absorberá, lo cierto es que hay una oscuridad todavía tan grande en qué pasó con Vicentín en los últimos tiempos, que no es, digamos, esta empresa no presentó el balance 2019, se está trabajando con balance 2018, y además nosotros, por ahí que siempre desde MATE venimos solicitando los balances en la Inspección General de Justicia de Santa Fe, esta empresa no presentó nunca los balances, estando obligada, y nunca fue multada. Entonces, tenemos que esperar, digamos, para ver cómo se va a desenvolver, desarrollar, si es que está la decisión de política de expropiar, y cuál va a ser la forma de pagar las deudas, de conocer un poco más, incluso lo que decía Lu también de Renova, digamos, recién ahora está saliendo a luz, no se sabe ni el valor al cual supuestamente Vicentín vende a Glencore su participación en Renova, digamos. Entonces, hay como información que se está investigando en este momento y es muy difícil sacar conclusiones en cuanto a cuál va a ser el resultado final de cómo se van a afrontar esas deudas y de cuál va a ser, si es que se expropia, a qué precio se va a expropiar. Bueno, agrego dos cortitas más. Una que ustedes me dirán si ya la han abordado o no, que es, dado el ejemplo de YPF, cuánto mejora en soberanía desde el punto de vista del consumidor. No he visto grandes beneficios, dice cuánto mejora en soberanía lo de Vicentín. Y la segunda, que si no la hacemos, el host de esta charla nos va a sacar a todos, que es si podría una Vicentín estatal operar como agente de implementación de políticas segmentadas, por ejemplo, interviniendo en el precio al que compran los productores por encima del precio de mercado. ¿No podrían implementarse reembolsos de retenciones a pequeños productores? Podría a la vez ser una manera de aumentar la participación de la Vicentín estatal en el comercio de granos porque los productores van a preferir venderle. Voy con lo último. Yo lo dije medio rápido porque ya me había empezado Santiago a presionar con el tiempo en mi exposición. Yo lo planteé como una posibilidad, o sea, ¿se podría una Vicentín estatal operar como agente de implementación de políticas segmentadas? Yo creo que sí podría, claramente, aparte, incluso dentro de los modelos de producción hegemónicos, dominantes, la combinación de la plataforma que te da Vicentín más YPF Agro permitiría el acceso diferencial a los productores de insumos, de servicios que YPF Agro hoy ya vende, digamos, de insumos y de servicios que YPF Agro hoy ya vende. Podría obviamente operar sobre el precio pagado a esos productores, derivando parte de la renta, digamos, que hoy se apropian las comercializadoras y las empresas de molienda y las exportadoras. ¿Qué otra cosa involucraba la pregunta? Podría actuar como una herramienta de financiamiento, digamos, tranquilamente, digamos, de las cosechas de los productores. Insisto, siempre pensándolo incluso dentro del modelo de producción dominante, ¿no? O sea,
seguramente, digamos, tanto YPF como los trabajadores de Vicentín tienen capacidades y experiencias para eso. Si hoy YPF Agro lo hace, y me inclinaría a pensar que hoy no lo hace. O sea, que todo lo contrario, incluso capaz que está operando un mecanismo contrario, en donde las empresas proveedoras de insumos bonifican por volumen, y por lo tanto, digamos, uno podría pensar que los menores precios los terminan pudiendo tomar los productores más grandes, ¿no? Me inclino por pensar eso, que hoy no se hace, que sí podría hacerse tranquilamente cambiando un modelo de gestión de la empresa, ¿no? Tengo una memoria de los peces, o sea, no recuerdo cuál era la otra pregunta. Nati, no sé si querés agregar algo. No. La otra pregunta, por las dudas, era respecto a eso, del lado del ejemplo de YPF, ¿cuánto mejora en soberanía lo de Vicentín? ¿Soberanía alimentaria o...? La pregunta dice, tiene una aclaración que dice, cuando se refiere a soberanía, dice, desde el punto de vista del consumidor no he visto grandes beneficios. Entiendo que se debe referir a no he visto grandes beneficios con YPF. Pero bueno, no sé cómo. A ver, estoy intentando pensar en voz alta. Me parece que YPF pasó por diferentes etapas, de mínima, digamos, por etapas en donde se subsidiaba el consumo de energía, y por etapas en donde lo que se subsidia es la producción de energía, brindándoles precios superiores a los del mercado, digamos. Si uno, yo decía hace un rato, pensando un poco en el modelo que se plantea desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, si uno piensa en la mirada que tiene, o que por lo menos ha expresado Culfas en los últimos artículos que ha escrito, digamos, y que un poco uno podría desprender de ahí la mirada que puede tener sobre Vicentín o sobre la propia YPF, me parece que hay claramente un núcleo central que se identifica, que tiene que ver con la restricción de divisas, y que tanto YPF como Vicentín, en una primera instancia, se piensan como empresas capaces de generar, creo que Culfas lo pone en términos de clústeres directamente vinculados a los recursos naturales, y en ese sentido, digo, tanto el agro, el impulso del agro, el impulso de la minería, el impulso de los hidrocarburos, probablemente esté más enfocado insisto, desde la mirada, desde ese ministerio en particular, y pensando en quién es hoy cabeza de esa gestión, ¿no? O sea, más preocupado en pensar cómo resolver la restricción externa de la Argentina, o sea, mediante el acceso a dólares, como elemento crucial para pensar el desarrollo argentino, ¿no? Me fui por las ramas, probablemente, pero me parece que el conjunto de preguntas fue llevando hacia ahí, digamos, ¿no? ¿Cuál es lo que uno piensa que es la mirada actual sobre YPF, o la mirada, digo, los mismos funcionarios, todos los hemos escuchado hablar de la necesidad de construir de YPF un clúster de empresas vinculadas a la extracción de petróleo, ¿no? O a ese recurso natural en particular. Insisto con lo que dije antes, digo, me parece que al mismo tiempo hay todo otro montón de elementos, la experiencia que cuenta Natalia de Rosario es otra, que permiten pensar que puede ser diferente. ¿Qué va a terminar pasando? No lo sabemos. Nati, no sé si querés agregar algo, y si no, podemos ir cerrando. Bueno, antes de cerrar, porque si no, Facundo, que es la otra persona organizadora
me va a matar, que es que recuerde que en una pregunta, Lu, vos dijiste que ibas a mencionar las investigaciones que habían estado haciendo y pedían que si podías mencionar eso. Yo hablé de la investigación que hizo el Banco Nación, en realidad, que hizo Claudio Lozano, en nombre del Banco Nación, digamos, ¿no? que llevó adelante el Banco Nación. Están colgadas en internet, está el informe en internet. No recuerdo ahora en qué revista vi el link puesto, no sé si en Revista Anfibia o en La Vaca, digamos. Pero bueno, podemos, si lo tenés ahí a mano, Nati. Digo, yo lo que mencioné es que, digo, yo no, insisto, no soy una experta en lectura de balances contables, ni en pensar cómo funcionan las maniobras de triangulación por parte de las empresas. De la lectura de estos informes hay un detalle, digamos, un nivel de detalle de la investigación que me parece que para quien quiera ahondar en qué es lo que está pasando con la empresa en términos financieros y económicos, es más que interesante, digamos, ¿no? Es información más que valiosa. Sí, lo estoy buscando, pero si no, después no sé si se puede colgar desde la página de las redes de la SEC. Si no lo encuentro ahora. Mira, me parece que ahí en el chat Patricio Bertis, porque veo que es un link de Unidad Popular, así que sospecho que puede ser eso. Claro, pero la causa está publicada en internet. La causa completa son 2.500 páginas. Claro, ahí sí, lo que acabo de compartir es el informe que hizo Lozano en enero. Ah, joya. Ahí dice, está en el chat para todos los que quieran verlo. Bueno, algo que no fui diciendo en las preguntas es que había muchas menciones a lo buena que habían estado las intervenciones y a las felicitaciones para las tres. Así que eso, decirlo, agradecerles a todas por la charla, agradecerles por las preguntas. Y bueno, eso, invitarlas a seguir debatiendo, a seguir atentas a las redes de la Sociedad de Economía Crítica, porque van a seguir estas actividades de la escuela virtual, que vienen saliendo bastante bien, así que bueno, eso, invitarlas, agradecerles nuevamente y con eso despedirnos. Muchas gracias a todos por la participación.